Alejandro Vargas se despertó con un ruido que ningún dueño de finca debería oír jamás. Metal contra piedra. Seco y deliberado. Cortó el silencio de su propiedad en las montañas de Huesca como un cuchillo. Eran exactamente las 3:07 de la madrugada cuando se incorporó en la cama, conteniendo la respiración, esperando el siguiente golpe. El segundo impacto fue más fuerte. Piedra astillándose. Herramientas chocando. Voces bajas. Antes de que su mente terminara de despertarse, ya estaba de pie. Años como ingeniero hidráulico le habían enseñado a reconocer el estrés en las estructuras. El gemido sutil de algo que se rompe. Pero nada lo había preparado para el ritmo inconfundible de hombres intentando destruir lo que estaba hecho para durar. Agarró la linterna pesada de la mesilla y salió al porche de madera. El embalse. Normalmente una lámina negra de cristal a esa hora. Brillaba con luces de obra demasiado blancas. Demasiado artificiales para aquel rincón de Aragón. El estómago le dio un vuelco. No estaban rompiendo cualquier cosa. Estaban rompiendo su puente. Bajó corriendo por el camino de grava. Las botas crujiendo en la tierra. El corazón acelerado. Al cruzar la línea de árboles. La escena le golpeó como un puñetazo en el estómago. Un equipo de demolición, 5 hombres con cascos, chalecos reflectantes y mazas, rodeaba el viejo puente de piedra que cruzaba la garganta estrecha del embalse del Valle Oscuro. El puente de su abuelo. El que su padre y él habían restaurado piedra a piedra en su adolescencia. El que unía la finca con el camino alto. 80 años de historia. Artesanía de posguerra reforzada con técnicas que pocos contratistas modernos entendían. Ahora estaba bajo asalto. Un generador zumbaba junto a la orilla. Los focos bañaban la piedra con una luz blanca cruel. El polvo saltaba con cada golpe mientras martilleaban el pilar central. Una losa ya se había partido y caído al agua con un chapuzón que debió de oír antes. La respiración de Alejandro se volvió pesada. Y entonces la vio. Carmen Ruiz. Presidenta de la Comunidad de Propietarios de Vista Lago. La urbanización de lujo que había brotado al otro lado del embalse 3 años atrás. Chaqueta de diseño. Pelo perfecto para la hora. Carpeta en la mano. Labios fruncidos como si aquello fuera una reunión rutinaria de la Junta. Ni siquiera se inmutó con el ruido. Alejandro avanzó hacia ellos. La linterna apuntando directamente a través de las luces. Su voz cruzó el agua. Grave y cargada de furia. ¿Qué demonios creéis que estáis haciendo? Los obreros se quedaron congelados a mitad de golpe. Por instinto. Carmen. En cambio, se giró lentamente. Como si lo hubiera estado esperando. Su sonrisa era la típica de las reuniones corporativas. Buenos días. Señor Vargas. Estamos atendiendo una preocupación de seguridad comunitaria. Ese puente no forma parte de vuestra comunidad, replicó Alejandro. Está en mi finca. Carmen levantó la carpeta como si fuera una placa oficial. Vuestra estructura afecta negativamente a la estética y al flujo de navegación del entorno compartido del embalse. La Junta aprobó la retirada de emergencia. Alejandro dio un paso más. Bajó la linterna pero no la mirada. No tenéis jurisdicción aquí. Ni un centímetro. Habéis cruzado la línea de mi propiedad con un equipo de demolición a las 3 de la mañana. Ella se encogió de hombros. Casi divertida. El trabajo temprano evita molestar a los residentes. Y vuestra parcela linda con la vía fluvial de la comunidad.
Lo que pone ese puente antiguo bajo revisión. Otro crujido sonó detrás de ella cuando uno de los obreros, decidiendo que la conversación ya no le concernía, descargó de nuevo la maza. La piedra se quebró y cayó al agua oscura. Los puños de Alejandro se cerraron hasta que los nudillos le ardieron. Quería lanzarse. Pararles. Arrancarles las herramientas. Pero años trabajando con maquinaria pesada le habían enseñado otra cosa: no actúes enfadado. Actúa inteligente. Recuerda todo. Documenta. Ganas con papeles. No con puños. Pero en ese momento, la lógica tenía que pelear con la rabia pura que le subía por la espalda. La voz de su padre resonó en su cabeza: este puente me sobrevivirá. Alejandro. Cuídalo. Y ahora estos recién llegados, que nunca habían pisado aquellas tierras hasta que construyeron sus chalés de lujo, lo estaban borrando como si fuera basura. Apagad las máquinas ahora mismo, dijo entre dientes. Carmen mantuvo la sonrisa. Ya está en marcha. Puedes presentar una queja a la Junta de la Comunidad. Casi se rió. Yo no pertenezco a vuestra maldita comunidad. Oh. Lo sé, ella inclinó la cabeza. Por eso es tan sencillo. La sección central del puente cedió con un gemido desgarrador y se hundió en el embalse con un chapuzón que empapó las botas del obrero más cercano. Todo el equipo retrocedió mientras las ondas se extendían, tragándose años del trabajo de su familia. Alejandro sintió el golpe en el pecho. Aquel puente no era solo piedra. Era memoria. Era legado. Y ella lo había matado. Miró los escombros flotando en la orilla mientras los últimos trozos se asentaban en silencio. Algo frío y peligroso se instaló detrás de sus costillas. Cuando por fin habló, su voz había bajado a un tono más bajo. Mucho más letal. Acabáis de cometer un error que no comprendéis. La expresión de Carmen no cambió. Pero Alejandro no se perdió el destello en sus ojos: incertidumbre. O quizás fastidio porque no se había achantado. Retrocedió, grabando en la memoria la escena. El equipo. Las caras. Cada detalle que necesitaría después. Porque aquello no era vandalismo. ¿Era allanamiento? Destrucción de propiedad privada. Y sospechaba que solo era el principio. Se giró hacia su casa sin decir otra palabra, ignorando que Carmen le gritaba algo. No necesitaba discutir ahora. Necesitaba prepararse. Porque si la comunidad pensaba que derribar su puente era el final de algo, no tenían ni idea de lo que acababan de empezar. Al amanecer, Alejandro llevaba horas despierto, recorriendo el perímetro de su finca con un nudo de rabia tan profundo que parecía soldado a sus costillas. Había revivido la destrucción una y otra vez, el tono arrogante de Carmen. Las mazas. El puente hundiéndose en el agua que reflejaba la cara de su padre desde hacía décadas. Pero lo que más le inquietaba no era el daño, sino la pregunta detrás: ¿por qué la comunidad atacaría una estructura en tierra que no les pertenecía? Aún no tenía respuesta. Pero la mañana trajo la primera pista. Al llegar a la verja de madera, algo brillante llamó su atención. Un montón de sobres. 12. Metidos entre las tablas. Los sacó de un tirón, hojeándolos uno tras otro. Notificación de estructura insegura. Orden de demolición obligatoria. Citación por peligro ambiental. Requerimiento de cese de ocupación no autorizada de vía fluvial. Su mandíbula se tensó con cada página.
Todas de la comunidad de propietarios de Vista Lago. Todas fechadas en las últimas 36 horas. Todas reclamando una autoridad que legalmente no tenían. Un ruido familiar bajó por el viejo camino forestal. Un todoterreno blanco con el logo dorado de la comunidad se detuvo en su verja. Alejandro exhaló despacio, guardándose las notificaciones. Dos hombres bajaron con chalecos reflectantes y carpetas. Parecían contratistas. Pero no los conocía. Buenos días. Señor, dijo uno aclarándose la garganta. Venimos para la evaluación estructural del puente peatonal colapsado. Alejandro los miró fijamente. No colapsó. Lo derribasteis vosotros. El hombre ni parpadeó. Según el expediente 47C de la comunidad, la estructura falló durante la noche, suponiendo riesgo para las propiedades adyacentes. Alejandro dio un paso adelante. Lo suficiente para que el hombre cambiara el peso de un pie a otro. Las propiedades adyacentes empiezan a 200 metros más allá de mi valla. Y otra vez, yo no pertenezco a vuestra comunidad. El otro hombre escribía sin levantar la vista. Nos han ordenado documentar los peligros actuales independientemente del estatus de socio. Alejandro tragó una respuesta afilada. Necesitaba información. No que lo detuvieran por obstrucción. ¿Quién os ha ordenado esto? Raúl Mendoza, respondió el primero. Promotor principal y consultor de infraestructuras de la comunidad. Raúl. El nombre todavía no le decía nada a Alejandro. Pero pronto lo haría. El todoterreno se marchó tras 15 minutos de fotos inútiles y anotaciones arrogantes. Alejandro se quedó solo en la verja. Pero no por mucho tiempo. Una nube de polvo se acercó por el camino principal. El coche patrulla del teniente García de la Guardia Civil se detuvo a su lado. El teniente bajó con mirada medida. Buenos días. Alejandro. Hemos recibido otra llamada de la comunidad. Decían que el puente era una emergencia de seguridad. ¿Estás bien? Define bien, murmuró Alejandro. García suspiró, quitándose la gorra. Mira. No sé qué pasa entre tú y esa comunidad. Pero han presentado un informe diciendo que tu puente peatonal ponía en peligro al público. Alejandro señaló hacia el embalse. Teniente. Ese puente estaba en mi finca. Nadie lo cruza si yo no invito. Sí. Lo sé, dijo García despacio. Pero están presentando papeleo falso más rápido de lo que yo puedo cerrar casos. Y la comarca está inundada de correos urgentes. Tormenta de papel, murmuró Alejandro. Más bien una ventisca, dijo García. Ten cuidado. Esta gente juega al ajedrez burocrático. Enterran a la gente en expedientes hasta que se rinden. Alejandro respiró hondo. Teniente. ¿Por qué tanto esfuerzo? Ese puente no molestaba a nadie. Allanan mi propiedad para destruirlo. García dudó. Señal que Alejandro reconoció como el momento en que la autoridad se acerca a una verdad que no quiere decir en voz alta. Extraoficialmente tienen puesto el ojo en la orilla norte. ¿Tu orilla? Algo sobre una ampliación de muelle para el lado del resort. El pecho de Alejandro se heló. Quieren mi tierra. O acceso al agua, respondió García. Quizás las dos cosas. Sea lo que sea. Se están preparando. El teniente se marchó con la advertencia de que documentara todo. Y Alejandro volvió a la casa con el montón de notificaciones apretado en el puño. Las extendió sobre la mesa como piezas de un puzzle diseñadas para intimidar más que informar.
Todas llevaban la misma firma, Carmen Ruiz, presidenta. Y debajo otro sello, Raúl Mendoza, Autoridad de Infraestructuras. La palabra estaba impresa como si significara algo. Alejandro leyó cada notificación de nuevo. Despacio. Detallado. Como ingeniero analizando una viga que ha fallado. Al final. El patrón estaba claro. Intentaban fabricar una crisis legal. A base de repetición en papel creaban suficientes emergencias y al final alguien, en algún sitio, les creería. Un suave golpe en la puerta los sacó de sus pensamientos. Al abrir, Pedro Sánchez estaba allí. Sombrero en la mano. Pedro parecía más viejo esa mañana. Hombros caídos. ¿Te has enterado?, dijo en voz baja. Vi las luces desde mi porche. No pensé que de verdad lo harían. Alejandro lo invitó a pasar. Pedro. ¿Por qué destruirían mi puente? Pedro soltó un suspiro cansado. Porque eres el último que se resiste en esta orilla. Todos los demás que no eran de la comunidad vendieron hace años. Quisieran o no. Raúl presiona a la gente hasta que la tierra parece una carga en vez de un hogar. Alejandro frunció el ceño. ¿Cómo los presiona? Los ojos de Pedro estaban huecos. Primero papeleo. Luego inspecciones de seguridad. Luego demandas. Luego ofertas de compra a precio de mercado. La mayoría no aguanta la presión. Se rinden. Yo no vendí porque ya no tengo nada que perder. Pero tú tienes tierra que quieren. Acceso que quieren. Alejandro miró las notificaciones. Esto empezó mucho antes del puente. Está coordinado. Pedro asintió. Exacto. Quieren el control de toda la orilla del embalse. Tu orilla. Alejandro apretó la mandíbula. Perder el puente fue un golpe. Pero emocional. Perder la tierra sería catastrófico. Su herencia. El trabajo de su padre. Cada recuerdo grabado en esa tierra desaparecido. Recogió las notificaciones en un montón ordenado. No vendo, dijo. Entonces prepárate, advirtió Pedro. Porque esto solo es el primer acto. Vendrán con más papel. Más inspectores. Más amenazas. Raúl es de los que creen que la insistencia es lo mismo que la propiedad. Alejandro no levantó la vista. Que lo intenten. Pedro puso una mano en la mesa. Bajando la voz. Alejandro. No los subestimes. Desmontan a la gente despacio. Te hacen dudar de tus propios derechos. Alejandro por fin levantó los ojos. Sé exactamente lo que hacen. Y no voy a jugar a la defensiva. Pedro dio un lento asentimiento de aprobación. Cuando el hombre mayor se marchó, Alejandro guardó cuidadosamente todas las notificaciones en una carpeta. Costumbre de sus días de ingeniero, cuando cada problema había que documentarlo antes de resolverlo. Pero aquello no era un problema de ingeniería. Era un asedio. Y aunque el puente ya no estaba, la verdadera lucha acababa de empezar. Alejandro sintió el cambio en cuanto salió de nuevo después de que Pedro se fuera. El embalse estaba demasiado silencioso. El aire llevaba una presión extraña. Como si la propia sierra estuviera conteniendo la respiración. Lo que la comunidad quisiera en su orilla. Estaban dispuestos a saltarse la ley en silencio. Estratégicamente. Con una sonrisa en el papel y un cuchillo a la espalda. A media mañana.
Alejandro caminó por el sendero hacia lo que quedaba del puente de piedra. El equipo de demolición se había ido. Pero sus huellas seguían allí, pisadas pesadas alrededor de las losas rotas. Marcas de maza. Surcos en la orilla donde habían arrastrado el equipo a toda prisa. Alejandro se agachó y pasó la mano por la piedra más grande. No era una rotura limpia. La habían forzado. Un brillo metálico apagado llamó su atención. Un perno. Uno de los sujetadores originales de la última restauración de su padre yacía medio enterrado bajo agujas de pino. Excepto que no estaba roto. Lo habían quitado limpiamente. Lo recogió con 2 dedos y lo giró. Rosca intacta. Sin cizallamiento. Sin erosión. Alguien había aflojado aquello con herramientas días antes de la demolición. Alguien había preparado el puente para que fallara. Alejandro se levantó despacio, escaneando la línea de árboles. No por miedo, sino por cálculo. Si habían enviado gente a su tierra antes, lo harían de nuevo. El acoso de la comunidad venía en oleadas. El truco era pillar la corriente oculta. Antes de que pudiera investigar más. Un zumbido mecánico tenue creció detrás de él. Se giró a tiempo de ver un dron flotando sobre el agua. Su cámara apuntando directamente a él. Se tensó. No por pánico, sino por confirmación. Lo estaban vigilando. Alejandro levantó el móvil y grabó el paso del dron, capturando la pegatina de la comunidad en la parte inferior. Pruebas. Necesitaba documentarlo todo. El dron se desvió hacia las villas de lujo de la orilla opuesta. Y al hacerlo, un segundo sonido llegó desde atrás, ruedas sobre grava. Alejandro volvió por el camino. Un todoterreno negro que no reconoció había entrado en su rotonda. La ventanilla del pasajero bajó cuando se acercó. Un hombre con chaqueta planchada se asomó. Señor Vargas. Raúl Mendoza. Alejandro mantuvo la distancia prudente. Imaginaba que aparecerías tarde o temprano. Raúl sonrió como quien lleva la confianza como armadura. Mañana dura la de ayer. Lástima lo del viejo puente. Una responsabilidad así. Es un milagro que nadie te demandara. Alejandro cruzó los brazos. Ese puente aguantó 80 años sin incidentes hasta que dejó de hacerlo, dijo Raúl con ligereza. Lo que nos trae al motivo principal de mi visita. La Junta de la Comunidad me pidió que te entregara personalmente nuestra oferta de mejora de la orilla. Le tendió una carpeta brillante. Dentro había planos de un muelle privado enorme. Amarres para barcos y un paseo estilo marina. Todo colocado exactamente en la propiedad de Alejandro. Alejandro cerró la carpeta. Esta es mi tierra. No tenéis permiso ni para construir. Ni para planificar. Ni para soñar. Raúl se encogió de hombros. Te sorprendería lo fluidas que pueden volverse las lindes según la interpretación de la comarca. Alejandro dio un paso más cerca. No en mi finca. La sonrisa de Raúl se afinó. Puedes enfrentarte a nosotros. Claro. Contrata abogados. Pierde tiempo. Pero ya hemos empezado las revisiones ambientales. Cuando terminen, tendrás que cumplir las recomendaciones de la comarca de todos modos. Los ojos de Alejandro se entrecerraron. Desactivasteis el puente para crear un peligro. ¿Verdad? Raúl rió suavemente. Señor Vargas. Ese puente apenas se sostenía.
Los ingenieros no construyen para que dure eternamente. La voz de Alejandro bajó. Mi abuelo sí. Raúl se recostó en el asiento. Entonces te recomiendo aceptar el paquete de compra mientras todavía existe. La comunidad está dispuesta a hacer una oferta muy generosa. Alejandro no parpadeó. No vendo. Los ojos de Raúl se endurecieron, cayendo por un segundo la máscara de vendedor. Entonces prepárate para un año muy largo. El todoterreno se marchó, dejando una fina nube de polvo. Alejandro lo vio desaparecer por completo. Si ofrecían comprar tan pronto, solo podía significar una cosa: ya tenían un plan en marcha. Y la demolición era el paso 1. Pasó la siguiente hora recogiendo pruebas físicas. Fotos de pernos aflojados. Marcas de cincel. Tierra removida. Luego caminó hacia la entrada de la presa, queriendo comprobar si habían tocado algo allí. A mitad de la bajada, notó huellas frescas de neumáticos. No las anchas de su camioneta. Eran estrechas, compactas. Probablemente de quads. Llevaban directamente hacia la zona restringida de la presa. Alejandro aceleró el paso. Al llegar al túnel de entrada, se quedó helado. La rejilla metálica protectora que impedía que entraran residuos en el canal inferior de la presa había sido doblada hacia afuera deliberadamente. Marcas en los bordes de piedra sugerían herramientas de palanca. Y cerca del poste de la compuerta yacía otro perno. Este más nuevo, que no pertenecía a la estructura original. Alguien había intentado acceder a los mecanismos de la presa. Se agachó, inspeccionando el daño. No era catastrófico. Todavía no. Pero la intención era obvia. Estaban creando peligros que luego podrían echarle en cara. Cuando se enderezó, pasos crujieron en la grava detrás de él. Alejandro se giró. El teniente García estaba al pie del sendero. Manos en las caderas. Otra llamada, dijo. La comunidad afirma que ahora estás manipulando estructuras hidráulicas. Alejandro soltó un suspiro seco. Estás mirando la manipulación. Yo no he hecho esto. García examinó la rejilla doblada. Las marcas. Las huellas. Tras un momento, asintió. 3 tamaños de bota diferentes. Ninguna coincide con las tuyas. Alejandro agradeció que García comprobara. Algunos guardias habrían tomado la palabra de la comunidad como evangelio. Teniente, dijo Alejandro bajando la voz. Están creando los problemas de los que me acusan. Quieren el control de toda esta orilla. García se frotó la mandíbula. Si eso es cierto, es una acusación grave. También es correcta, dijo Alejandro firmemente. Han saboteado mi propiedad 2 veces ya. García parecía preocupado pero cauteloso. Documenta todo. Presentaré un informe. Pero Alejandro, prepárate. Gente como ellos no se rinde. Escalan. Lo sé, dijo Alejandro. La mirada volviendo al embalse. Y empiezo a preguntarme qué más han tocado. Esa tarde, Alejandro volvió a la casa. Sacó la carpeta que había empezado y añadió fotos. Marcas de tiempo y copias impresas de cada notificación. Trabajó con la concentración de quien construye un caso. No solo defiende tierra. Pero cuando cayó la noche, la inquietud volvió a colarse. Salió fuera, escaneando la orilla opuesta del embalse.
Luces parpadeaban desde las villas del resort. El agua estaba quieta. Pero demasiado quieta. Como si alguien la hubiera apretado. Caminó hasta los restos del puente y se agachó cerca de la orilla. Los dedos rozando la superficie. Una vibración tenue viajó a través de ella. Una que reconoció al instante. Motores de barca. Lentos. Deliberados. Se levantó y vio como una barca a pontón se acercaba al borde lejano de su propiedad. Dos figuras en cubierta. Una señalaba la orilla. La barca siguió. Mapeando su tierra. La respiración de Alejandro se tensó. Aquello no era sabotaje al azar. No era por el puente. Ni siquiera era por la comunidad. Estaban inspeccionando lo que pensaban llevarse. Y la pregunta que quedaba no era por qué querían su orilla, sino hasta dónde estaban dispuestos a llegar para arrebatársela. Alejandro apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la rejilla doblada. El dron. Los pernos aflojados del puente. Nada era al azar. Nada era descuidado. Estaban construyendo un caso fabricado. Estructuras inseguras. Mantenimiento negligente. Peligros ambientales. Paso a paso. Papel a papel. Mentira a mentira. Y la comunidad tenía dinero. El promotor tenía influencia. Alejandro tenía una cosa, lo que su abuelo había llamado las cosas importantes en los papeles. Hijo. A media mañana. Alejandro estaba en el antiguo cuarto de almacenamiento de su abuelo encima del taller. La luz del sol se filtraba entre el polvo mientras bajaba la pesada caja fuerte de hierro. Combinación gastada pero funcional. Su abuelo le había enseñado los números de joven. Antes de que entendiera por qué un simple dueño de finca necesitaba secretos que valiera la pena guardar. Dentro. Los papeles estaban apilados en fajos atados con cordel descolorido, mapas. Recibos. Cartas manuscritas. Documentos antiguos de deslinde. Alejandro lo puso todo sobre la mesa y empezó a clasificar. La mayoría era previsible, impuestos de la finca. Pedidos de suministros. Registros de mantenimiento de la presa durante décadas. Los revisó con frustración creciente hasta que un sobresellado se deslizó de un libro mayor. La letra de su abuelo cubría el frente. Alejandro. No habrá salvo que vengan a por lo nuestro. Alejandro tragó saliva. Su abuelo había sabido que este día llegaría. Lo abrió con cuidado. Dentro había un fino juego de páginas amarillentas selladas con insignia gubernamental. Algo que no se confundía con papeleo comarcal o autonómico. El encabezado decía, Ministerio de Obras Públicas. 1952. Concesión de Autoridad de Control Hidráulico. Titular, Familia Vargas. Cuenca del Valle Oscuro. La respiración de Alejandro se congeló. Leyó rápido. Los ojos abriéndose con cada línea. Autoridad exclusiva y perpetua sobre la regulación del flujo de agua. Reconocimiento estatal de la infraestructura de la presa Vargas. Jurisdicción que prevalece sobre cualquier reclamación municipal, comarcal o de organización privada posterior. Rutas de acceso obligatorias. Incluido el puente para operación de la presa. Y entonces la frase que más importaba, esta concesión antecede y anula cualquier desarrollo comunitario. Asociación de tierras u organización privada posterior. Alejandro se recostó. Atónito. Aquello no era solo ventaja. Era un martillo legal que hacía que toda la estrategia de la comunidad se derrumbara bajo su peso.
Su abuelo no había sido paranoico. Había estado protegiendo su posición en silencio, esperando el momento en que su nieto lo necesitara. Alejandro buscó vulnerabilidades. Fecha de caducidad, ninguna. Limitaciones, solo que la presa debía permanecer operativa y capaz de regular niveles. Prueba de autoridad adjunta como 2 originales notariados. Esto no era un truco. Era real. La habitación de pronto pareció demasiado pequeña. Necesitaba a alguien con claridad legal para confirmar lo que veía. Agarró el móvil y marcó a la única persona en quien confiaba para esto, Laura Fernández. Abogada de uso de suelo que había representado a varios propietarios de fincas contra promotores depredadores. ¿Alejandro? ¿Todo bien? Contestó ella. Necesito que vengas a la finca ahora, dijo Alejandro. Y trae tu código administrativo estatal. Laura llegó 1 hora después en su jeep polvoriento, bajando con preocupación grabada en la cara. Sonabas urgente. Alejandro le entregó los documentos. Dime que no estoy leyendo mal esto. Ella escaneó la primera página. Luego la segunda. Sus ojos se abrieron ligeramente. Para la página 3. Bajó los papeles y miró a Alejandro. ¿De dónde has sacado esto? Mi abuelo lo guardaba todo. Decía que las cosas importantes estaban en los papeles. Laura respiró hondo. Alejandro. Esto no es solo una concesión. Es una autorización de autoridad bloqueada en el tiempo. Durante la posguerra, el ministerio concedía derechos de infraestructuras de emergencia a familias que mantenían vías fluviales estratégicas. La mayoría eran temporales. Pero esta es perpetua. ¿Qué significa eso para la comunidad?, preguntó Alejandro. La respuesta de Laura llegó sin dudar. Tienen 0 jurisdicción sobre estructuras del embalse. 0 autoridad sobre tu orilla. 0 legitimación para reclamar peligros. ¿Y si tocaron cualquier cosa relacionada con el acceso a la presa? Cometieron una infracción estatal grave. Alejandro exhaló despacio. Las piezas encajaron: el sabotaje, el puente, el intento de incriminarlo, la prisa por destruir cualquier cosa que implicara que él mantenía control funcional. Laura señaló una cláusula en la última página. Y aquí está el golpe maestro. El puente que destruyeron está legalmente reconocido como parte de la ruta de acceso a la presa. Eso significa que su demolición no fue solo ilegal. Fue una obstrucción directa a infraestructura protegida por el Estado. Es delito. El pulso de Alejandro se estabilizó. No por miedo, sino por claridad. Han estado usando el papeleo como arma, dijo. Pero no sabían que yo tenía un arma propia. Laura asintió. No solo vamos a combatir sus reclamaciones. Vamos a desmontar todo su caso. Pero hay que tener cuidado. Si se enteran de lo que tienes, redoblarán la apuesta. Que lo hagan, dijo Alejandro. Estoy harto de jugar a la defensiva. Laura metió los documentos en un maletín firme. Haré copias certificadas esta noche. Pero Alejandro, no se lo digas a nadie todavía. En cuanto sepan que lo tienes, probarán otra táctica. Alejandro la acompañó a la puerta. ¿Crees que se rendirán? Laura se detuvo junto al jeep. Gente como Carmen no se rinde. Escalan hasta que creen que ya no puedes levantarte. Pero ya no eres tú el acorralado. Alejandro la vio marcharse. Los documentos sintiendo como corriente viva en sus manos. Todo había cambiado.
El poder había cambiado. Cuando volvió dentro, extendió los papeles restantes sobre la mesa, buscando patrones más profundos. Enterrados en uno de los libros mayores antiguos había notas manuscritas de la presa. Cálculos de flujo. Protocolos de liberación de emergencia. Diagramas estructurales. Su abuelo había mantenido el sistema meticulosamente. Casi obsesivamente. Alejandro se detuvo en una línea marcada en lápiz rojo: si llega el día en que la comunidad intente controlar el embalse. Recuerda que no pueden controlar lo que no es suyo. Sintió un pulso de algo feroz y firme subir dentro de él. Todo lo que la comunidad quería dependía de la ilusión de que controlaban la orilla. No la controlaban. Él sí. Y ahora tenía el papeleo para demostrarlo. Cerró la caja fuerte. La bloqueó. Y echó un último vistazo a las copias que Laura había hecho. Si la comunidad quería una guerra de documentos, estaba preparado. Pero el papel no era la única ventaja que tenía. La presa estaba en el corazón de aquella tierra, controlando toda la cuenca del Valle Oscuro. Y por primera vez desde que su abuelo falleció, Alejandro entendió el peso de aquella autoridad. La pregunta ahora no era si podía usarla, sino qué pasaría si lo hacía. El domingo por la mañana el embalse estaba como un cristal. Demasiado calmado. Las barcas de la comunidad permanecían inusualmente quietas en la orilla lejana, como esperando algo. Alejandro pasó las primeras horas revisando cada centímetro del equipo de la presa. Instrumentos. Indicadores. Válvulas de liberación. Todo estaba intacto. Pero viejo. Su abuelo lo había mantenido con paciencia de artesano. Pero años bajo sol y nieve habían desgastado el acero. Aún así, el sistema funcionaba. Y su operación era legalmente solo suya. Abrió una caja de herramientas y sacó el juego de varillas de microcalibración que su abuelo le había enseñado a usar de joven. No las había tocado en años. Ahora parecían instrumentos de guerra. Sacó un cuaderno y empezó a mapear datos de flujo, niveles actuales. Lluvia proyectada. Altura histórica del embalse. Su mano se movía rápida. Entrenada por décadas de ingeniería. Los números encajaban exactamente como necesitaba. En la última página escribió la frase que sellaba su decisión: liberación controlada. 2 vueltas. No más. La concesión ministerial no solo le daba autoridad para regular el agua. Le obligaba a mantener niveles seguros para la cuenca y nada en la concesión impedía un pequeño ajuste totalmente documentado. No estaba rompiendo las reglas. Las estaba cumpliendo. Antes de actuar, volvió a caminar por la orilla para confirmar las intenciones de la comunidad. Tardó menos de 20 minutos en encontrar las nuevas estacas clavadas en el barro, marcadores plásticos naranjas etiquetados con números de deslinde. Se arrodilló y sacó una. El fondo aún estaba mojado. Plantadas recientemente. Su plan de ampliación no era hipotético. Ya estaban mapeando futuros muelles. Amarres. Paseos. Todo lo que Raúl había insinuado en la carpeta brillante. La comunidad del resort esperaba construir allí pronto a menos que el nivel del embalse bajara. A menos que cada marina planeada quedara de pronto en el barro. Alejandro se guardó la estaca como prueba. Luego volvió hacia la presa. Cada paso profundizaba su resolución. Querían enterrarlo en expedientes. Bien. Él respondería con la única autoridad que no podían anular. Desbloqueó el panel principal de la presa.
Luego el segundo recinto que contenía la rueda. El acero estaba desgastado por generaciones de Vargas. Su abuelo. Su padre. Ahora él. Puso ambas manos en la rueda. Inhaló una vez y giró. Una vuelta completa. La presa gimió suavemente. El embalse respondió con un suspiro bajo. Esperó 10 segundos. Luego otra vuelta. Eso fue todo. No suficiente para causar alarma o daño. Pero suficiente para bajar el embalse unos centímetros en los días siguientes. Lo justo para exponer las intenciones de la comunidad. Lo justo para desafiar su narrativa sobre condiciones peligrosas. Sacó el móvil y grabó todo el ajuste, marca de tiempo. Medición. Motivo. Número de concesión. Si alguien lo cuestionaba después, tendría pruebas. Cerró el panel y lo bloqueó bien. Ahora solo tenía que esperar. Las primeras señales aparecieron a la mañana siguiente. Alejandro estaba en el porche con su café, viendo cómo la luz del sol trepaba por la sierra. A primera vista el embalse parecía normal. Pero la orilla contaba otra historia. Una franja pálida de tierra recién expuesta trazaba el borde curvo del agua. 6 centímetros menos. Alejandro hizo fotos, marcando claramente la bajada contra puntos fijos de referencia. Nunca se había sentido tan concentrado. Tan preciso. Cada detalle importaba. Para el martes, el grupo de Facebook de la comunidad, uno al que supuestamente no tenía acceso. Pero Pedro le enviaba capturas, estaba en pleno colapso. ¿Por qué está baja el agua? Muelle de pesca inutilizable. Mi pontón está atascado. ¿A quién llamamos? La Junta investiga posible sabotaje. Raúl publicó un comunicado diciendo que influencias externas desconocidas afectaban al embalse. Carmen añadió un comentario sugiriendo que la presa Vargas ya no se gestionaba con seguridad. Alejandro casi sonrió. Estaban entrando en pánico porque no podían explicar lo que no controlaban. Trabajó en silencio, documentando todo, las estacas que había encontrado, las publicaciones de la comunidad, la orilla expuesta. Imprimió capturas y las metió en la carpeta que engordaba por horas. Pero el miércoles por la noche las cosas cambiaron otra vez. Mientras Alejandro caminaba por la orilla con la cámara, notó nuevas huellas que llevaban hasta la orilla del agua. No botas de trabajo, zapatos de vestir. Alguien había ido a inspeccionar la bajada en persona. Habían recorrido todo el tramo de barro que antes estaba bajo el agua. En la esquina lejana encontró una colilla con banda dorada alrededor del filtro. Del tipo que Raúl fumaba en las reuniones de la Junta. Así que él estaba vigilando. ¿Bien? El jueves trajo reacciones más fuertes. Residentes de la comunidad se reunieron cerca de sus muelles comunitarios. Gritando a través del agua hacia el lado de Alejandro, «Estás vaciando el embalse. Esto es ilegal. Arregla tu presa antes de que colapse el ecosistema». Alejandro no respondió. Se quedó en su propiedad. Cámara en marcha. Grabando cada acusación. No conocían la ley. No conocían su autoridad. Y no tenían ni idea de que el teniente García ya había tomado declaración sobre el sabotaje. Esa tarde el teniente García volvió a subir. Se acercó con mirada cautelosa. Dicen que estás manipulando el agua. Alejandro abrió la carpeta por la página de la concesión. No manipulo nada. La regulo legalmente. Documentado. García hojeó el documento y soltó un silbido largo.
Esto es autoridad a nivel estatal. Alejandro. Exacto, dijo Alejandro. Y cada paso está grabado. García asintió despacio. Estás jugando esto con inteligencia. Solo prepárate. Carmen no se quedará callada. Cuento con ello. Después de que el teniente se marchara, Alejandro volvió al embalse una vez más. Barcas en la orilla opuesta estaban ligeramente torcidas. Algunas ya inclinadas. Sus cascos rozando el barro. Los grandiosos planes de ampliación de la comunidad se estaban hundiendo antes incluso de empezar. Pero la señal más reveladora no eran las barcas. Fue la patrullera de la comunidad que se acercó inusualmente a la línea de su propiedad esa tarde. 2 personas a bordo. Una haciendo fotos. Otra señalando hacia la presa. Intentando probar delito. Intentando construir un caso. Alejandro las filmó desde su porche. Este era el momento que su abuelo le había advertido. Por eso existían los papeles. Tamborileó los dedos en la barandilla. Ojos fijos en la patrullera a la deriva. Si querían pruebas, él les daría algo real que mirar. Y para el jueves por la mañana, el embalse se lo había entregado. Lo primero que notó Alejandro al salir al porche fue el ruido, voces cruzando el agua. Más fuertes que el habitual parloteo matutino. Gritos. Confusión. Alguien chillando, mi barca está atascada. Otra voz jurando lo bastante fuerte como para rebotar en la sierra. Alejandro levantó los prismáticos. Cada muelle de la comunidad en la orilla opuesta estaba torcido. Varios pontones ya se inclinaban de lado. Sus hélices medio enterradas en el barro expuesto. Una fila de residentes con chaquetas de forro polar caras se apiñaba a lo largo de su paseo, señalando la línea del agua como si presenciaran un desastre natural. 6 centímetros se habían convertido en casi 30. Alejandro comprobó los indicadores. La liberación seguía dentro de la normativa. Lenta. Deliberada. Documentada. Todo operaba exactamente como la autoridad estatal permitía. Fotografió de nuevo los marcadores de nivel y marcó las lecturas con hora. Más abajo del embalse. La patrullera de la comunidad zarpó. 2 miembros de la junta, Eva y Miguel, iban a bordo. Carpetas en mano. Móviles como armas. Alejandro empezó su propia grabación. Si se acercaban a la línea de lindes, lo tendría registrado. Se detuvieron a 50 metros de la valla de su propiedad. Flotando. Susurrando entre ellos. Eva gritó a través del agua. Sabemos que eres tú quien hace esto. Esto viola todos los códigos de seguridad de la comarca. Alejandro levantó la carpeta de la concesión sin decir palabra. Ellos dudaron. Miguel murmuró algo y aceleró la barca de vuelta al lado de la comunidad. Una retirada. ¿Bien? Que se preguntaran. A media mañana. Los residentes de la comunidad circulaban un nuevo rumor online. Alejandro Vargas había vaciado ilegalmente el embalse para ocultar daños estructurales del colapso del puente. Conveniente. Desesperado. Completamente sin base. Pero el pánico siguió extendiéndose hasta que llegó a alguien que sí importaba. El teniente García subió por el camino de Alejandro esa misma tarde. Botas crujiendo en la grava. No caminaba con autoridad esta vez. Solo irritación cansada. Como si ya hubiera tenido suficiente de los teatros de la comunidad. Alejandro, dijo. Llevo recibiendo llamadas desde el amanecer.
Media comunidad cree que has saboteado el embalse. Dime que no estoy a punto de meterme en un lío estatal. Alejandro abrió la carpeta directamente en la concesión de 1952. Teniente. Cada descarga está documentada. 2 vueltas. Liberación de bajo flujo. Totalmente conforme. García escaneó las páginas, levantando las cejas. Esto no es lo que esperaba. No bromeabas con lo de estatal. No. Señor. Carmen va a perder la cabeza, murmuró, devolviéndole la carpeta. Mira. Presentaré un informe diciendo que todo está dentro de la normativa. Mantén tus registros bien apretados. Intentan tenderte una trampa de responsabilidad. Lo sé, respondió Alejandro. Y estoy preparado. García se marchó. Pero no antes de darle una mirada que decía, sé listo. No dejes que te provoquen. Alejandro no necesitaba la advertencia. Sentía la presión cerrándose desde todos los ángulos. Pero solo afilaba su enfoque. Esa tarde, Alejandro caminó hasta lo que quedaba del puente destruido. Los escombros aún flotaban cerca de las rocas. Trozos de granito y piedra encajada a mano que habían resistido generaciones hasta que el equipo de Carmen lo redujo a escombros bajo la oscuridad. Mientras lo filmaba de nuevo, una voz lo llamó desde atrás. Pedro Sánchez se acercó jadeando. Alejandro. Tienes que ver lo que han publicado ahora. Le tendió su móvil. Una nueva declaración de la comunidad llenaba la pantalla, debido a operaciones inseguras de la presa. Solicitamos intervención comarcal para asumir control temporal de la presa Vargas en protección de la comunidad. Alejandro sintió calor subirle por el cuello. ¿Asumir control de una presa protegida estatal en tierra que no era suya? Pedro apretó la mandíbula. Intentan echarte igual que echaron a los López hace 2 años. Mismas tácticas de miedo. Misma campaña de difamación. Yo no soy los López, dijo Alejandro en voz baja. Y esta presa no es suya para tocarla. Pedro asintió. Entonces haz que se atraganten con la verdad. Alejandro no contestó. Pero su mente ya trabajaba. Carmen estaba acelerando el conflicto. Sentía el nivel del agua bajando y asumía que el pánico salvaría sus planes. Pero él tenía algo que ella no, el alcance completo de sus acciones ilegales. Y el embalse se estaba convirtiendo en una acusación visual de sus mentiras. A la mañana siguiente, la patrullera de la comunidad volvió. Esta vez con Carmen en persona. Ella estaba en la proa como si capitanease un buque de guerra. Su voz cruzó el agua. Alejandro Vargas. Este embalse sirve a 47 hogares. No puedes destruir unilateralmente el acceso comunitario. Alejandro pulsó grabar en su móvil. El embalse, dijo con calma. Proyectando la voz justo lo suficiente, existe porque mi familia construyó y mantiene esa presa. Y vosotros destruisteis mi puente. No estamos debatiendo quién actúa fuera de la ley. La cara de Carmen se tensó. Presentaremos una medida cautelar el lunes a primera hora. Hazlo, dijo Alejandro. Y trae abogados de verdad esta vez. La barca de ella se alejó dando un bandazo, dejando una estela revuelta. Alejandro mantuvo el móvil firme hasta que el ruido se calmó. Las apuestas habían cambiado. La comunidad no solo estaba asustada. Estaba acorralada. Y la gente acorralada hace cosas imprudentes. Esa misma noche tarde, Alejandro oyó algo más. Esta vez no herramientas ni demolición.
sino el rumor bajo de un motor cerca de la entrada occidental. Agarró de nuevo los prismáticos. Un todoterreno negro estaba aparcado cerca de la rampa privada de la comunidad. Dos figuras agachadas junto a los pilotes, haciendo algo que no alcanzaba a ver hasta que una levantó una larga vara metálica y la clavó en el barro. Más estacas. Más mapeo oculto. Seguían empujando los planes de ampliación incluso mientras el agua bajaba alrededor de ellos. Alejandro filmó todo. Cada movimiento. Cada marcador que plantaban ilegalmente en el lecho del embalse. Si querían pruebas. Ahora tenía montones. Pero el viernes por la mañana llegó el momento que selló la siguiente fase del conflicto. Familias de la comunidad estaban de pie en el paseo, mirando sus muelles, que ahora flotaban completamente sobre el agua. Algunos postes totalmente expuestos como costillas de un barco varado. Niños pinchaban el barro de abajo. Un hombre maldijo lo bastante fuerte para que Alejandro lo oyera. Alguien gritó: «Mi motor de barca está destrozado». Una mujer lloró: «¿Quién es el responsable de esto?». Alejandro se giró antes de que nadie viera la sonrisa que luchaba por ocultar. Querían una pelea por el control. Ahora verían qué aspecto tiene el control de verdad. Para el viernes por la mañana el embalse había bajado casi 1 metro. La prístina orilla de la comunidad. Punto de venta en cada anuncio de lujo. Parecía destripada. Los postes de madera bajo sus muelles sobresalían como huesos expuestos. Y el barro de debajo brillaba en gruesas y feas franjas. Residentes se agrupaban murmurando. Entrando en pánico. Haciendo fotos que aún no se daban cuenta de que se convertirían en pruebas contra su propia junta. Alejandro no se dirigió hacia ellos. Caminó en dirección opuesta hacia el pueblo porque hoy la comunidad no era el único grupo reunido. El aparcamiento del centro comunitario rebosaba de camionetas. Todoterrenos. Incluso algunas furgonetas de noticias. El coche del teniente García estaba aparcado cerca de la entrada. La gente entraba con brazos cruzados. Mandíbulas apretadas y móviles fuera. Listos para grabar la tormenta que estaba a punto de estallar. Dentro. El rumor bajo de conversaciones se cortó en seco cuando Alejandro cruzó la puerta. Carmen Ruiz estaba al frente de la sala detrás de una mesa plegable. Vestida como si se dirigiera al Congreso, traje planchado. Pelo lacado en desafío. Raúl Mendoza rondaba justo detrás de ella. Puños metidos en los bolsillos. El resto de la junta de la comunidad los flanqueaba como actores secundarios nerviosos. Esperando su turno. Carmen vio a Alejandro y su sonrisa se tensó. «Señor Vargas», dijo. El micrófono amplificando su desdén. «Confío en que estés aquí para explicar por qué has puesto en peligro a toda una comunidad ribereña». Alejandro no contestó. Puso una carpeta gruesa sobre la mesa y mantuvo la mano encima. «Antes de empezar», continuó Carmen. «Quiero dejar constancia de que esta reunión se ha convocado por condiciones de emergencia causadas por la manipulación irresponsable de niveles del embalse por parte del señor Vargas». ¿La comunidad? Alto, la voz del teniente García cortó la sala como una cuchilla. Caminó hacia el frente. Botas resonando en las baldosas. Esta reunión también es para atender denuncias presentadas contra la comunidad. Así que hoy no habrá micrófono unidireccional. Carmen lanzó al teniente una mirada capaz de cortar cristal. Alejandro abrió la carpeta. «Ya que hablas de responsabilidad», dijo. «Empecemos por esto». Giró la carpeta hacia la sala. Una copia de la concesión de 1952 brilló bajo las luces fluorescentes. Jadeos recorrieron al público.
Este documento, dijo Alejandro hablando con calma, otorga a la familia Vargas autoridad exclusiva sobre los niveles de agua del embalse. Operación de la presa y estructuras de la orilla. Antecede a vuestra comunidad. A vuestros estatutos. A vuestros desarrollos. A todo. Carmen soltó una risa que no llegó a sus ojos. Eso es imposible. El embalse es propiedad comunitaria compartida. No según la ley estatal, replicó Alejandro. Laura Fernández avanzó desde un lateral de la sala. Maletín bajo el brazo. He revisado la concesión, dijo. Es auténtica. Vinculante y plenamente vigente. Vuestra comunidad no tiene jurisdicción sobre el embalse ni sobre el puente del señor Vargas. El silencio se extendió como fuego. Las caras palidecieron. Incluso Raúl cambió el peso. Nudillos blanqueándose. Alejandro no había terminado. Pulsó un mando. El proyector detrás de él se encendió. Empezó a reproducirse metraje, granuloso. Con marca de tiempo. Inconfundible. El equipo de demolición de la comunidad destrozando el puente familiar a las 3 de la madrugada. Pernos de apoyo quitados de los pilares. La barca pontón embistiendo la estructura a propósito. Ingenieros allanando la finca de Alejandro sin orden. Cada clip inclinaba el ánimo de la sala más y más contra la comunidad. La voz de Carmen tembló. Esto está manipulado. Laura la interrumpió. Todo el metraje está marcado con hora y verificado. Y ya hemos entregado copias a la Guardia Civil. Ahora la sala estalló, gritos enfadados. Incredulidad. Demandas de rendición de cuentas. Raúl levantó las manos. Tranquilicémonos todos. No, cortó García. Vosotros no calmáis el lío que habéis creado. Alejandro retrocedió y dejó que la furia cayera exactamente donde debía. Carmen golpeó la palma en la mesa. No podéis vaciar nuestro embalse. Habéis causado cientos de miles en daños a la propiedad. Habéis puesto en peligro a niños. Familias. Alejandro se irguió. Vosotros destruisteis un puente de 80 años. Presentasteis informes falsos. Saboteasteis pilares. Expulsasteis familias. Armasteis vuestra junta. Y pensasteis que nadie os devolvería el golpe. Tomó la carpeta. La levantó para que todos en la sala pudieran ver el sello estatal grabado. Yo no vacié vuestro embalse, dijo en voz baja. Os recordé quién lo construyó. Un murmullo atónito recorrió la sala. La voz de Raúl se quebró. Estás reteniendo a toda la comunidad como rehén con una concesión antigua. Alejandro lo miró fijamente. No. Estoy haciendo cumplir la ley. Algo que deberíais probar alguna vez. Laura entregó al teniente García una segunda carpeta más gruesa que la primera. Esto, dijo, es un registro compilado de acoso de la comunidad. Reclamaciones de ingeniería fraudulentas. Informes de seguridad falsos. Entradas no autorizadas a propiedad y campañas de intimidación selectiva. García pasó las páginas despacio. Mandíbula tensándose con cada vuelta. La compostura de Carmen finalmente se rompió. Teniente. Esto es una vendetta personal. ¿Miente? ¿Manipula? García cerró la carpeta de golpe. Carmen Ruiz, dijo con calma. Usted y su junta permanecerán en este edificio hasta que termine de revisar el caso completo. Nadie sale. Más jadeos. Alguien susurró, ¿los van a detener? Alejandro retrocedió hacia la pared.
dejando que la sala absorbiera el cambio completo de poder. Por primera vez en semanas no se sentía superado en número. Ni superado. Ni bajo asedio. Se sentía al mando. Y Carmen lo sabía. Su último disparo de advertencia salió como un siseo desesperado. Esto no ha terminado. Vargas. Él asintió una vez. Tienes razón. Tribunales a continuación. Pero Carmen no llegó a la puerta antes de que las consecuencias la alcanzaran. El teniente García se volvió completamente hacia ella. Hombros cuadrados. Placa brillando bajo las luces fluorescentes. Carmen Ruiz, dijo. Voz cortando la tensión de la sala. Adelántese. Carmen parpadeó. Luego forzó una risa. Teniente. No convirtamos esto en teatro. Todos sabemos que el pequeño documental de Alejandro no prueba. García levantó una mano. Prueba bastante. Hizo una seña al guardia que salió del pasillo sosteniendo una bolsa de pruebas transparente. Dentro había fotogramas impresos. Fotos que Alejandro había proporcionado semanas atrás. Ahora vinculadas a marcas de tiempo. Declaraciones de testigos y análisis de ingeniería. Ordenó demolición sin licencia de una estructura fuera de su jurisdicción, continuó García. Presentó quejas de seguridad falsificadas. Dirigió a equipos a allanar. E intentó intimidar a un ingeniero titulado con infracciones fabricadas. Los murmullos de la sala se convirtieron en incredulidad abierta. Residentes que habían pasado 3 años inclinándose ante sus reglas ahora la miraban como si la vieran por primera vez. La máscara de Carmen se resquebrajó. Teniente. Esto es absurdo. No puede detenerme delante de la Junta. Delante de toda la comunidad. García abrió las esposas. Raúl dio un paso hacia él. Está cometiendo un error. Podemos resolverlo internamente. Retroceda. Raúl, advirtió García. Pero Raúl empujó de todos modos. Ella es la presidenta de la comunidad. Esto es una discrepancia civil. No criminal. García no se movió. La destrucción de propiedad privada es criminal. Presentar informes fraudulentos es criminal. Intimidación de testigos es criminal. ¿Y sabe qué más es criminal? Contratar contratistas sin licencia para llevar a cabo una demolición a las 3 de la madrugada. Carmen retiró el brazo de un tirón. Voz subiendo. Yo soy la comunidad. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de Vista Lago. Una voz desde el público cortó la tensión. ¿Entonces por qué nos mentiste? La sala cambió. Docenas de residentes la miraron fijamente. Ira. Traición. Vergüenza. Carmen se congeló. Las esposas se cerraron. García la levantó suavemente pero con firmeza por el codo. Tiene derecho a guardar silencio y debería usarlo. La comunidad estalló. No con vítores. Todavía no. Sino con shock crudo. El tipo de shock que llega cuando un mito muere delante de ti. Raúl intentó escabullirse por la puerta lateral. No llegó lejos. 2 hombres de traje, investigadores autonómicos, lo interceptaron. Uno mostró placa. Raúl Mendoza. Necesitamos hablar de sus solicitudes de permisos y financiación de desarrollo. Viene con nosotros. Raúl palideció. ¿Con qué cargos? El investigador levantó una carpeta directamente de la oficina del fiscal. Presentaciones fraudulentas. Firmas falsificadas.
Malversación de cuotas de comunidad. ¿Sigo? La sala de la Junta estalló de nuevo. Esta vez con gritos. No contra Alejandro. Contra las mismas personas que los habían dirigido durante años. Laura se inclinó hacia Alejandro. Acabas de voltear toda su estructura de poder. Bien, dijo Alejandro. Necesitaban ver la verdad. García escoltó a Carmen pasando junto a él. Ella no levantó la vista. No habló. No miró. Parecía hueca. Como alguien que por fin había entendido que el dinero no era armadura. En cuanto la Guardia Civil y los investigadores se marcharon con sus detenidos, la sala se volvió hacia Alejandro. No hostil. No temerosa. Solo esperando. Pedro Sánchez dio un paso adelante primero. Alejandro. ¿Qué pasa ahora? Alejandro cerró la carpeta. Ahora vienen los tribunales. Viene la rendición de cuentas. Y yo reconstruyo mi puente. Pero la medida cautelar, murmuró alguien. Alejandro miró a los ojos de Laura. Ella le dio el más leve asentimiento. La impugnaremos, dijo ella en voz alta. La concesión estatal lo cambia todo. Ningún juez puede autorizar demolición de una estructura de acceso a presa protegida. El público se dividió en corrillos de conversación. Residentes preocupados procesando las consecuencias de una verdad que nunca habían esperado. Alejandro recogió sus cosas y se apartó. Había dicho lo que había que decir. No necesitaba aplausos. Necesitaba resultados. Fuera del centro comunitario. Laura lo alcanzó. Sabes que esto no ha terminado. La vista judicial sigue fijada para el lunes. Lo sé, dijo Alejandro. Pero hoy ha cambiado el impulso y mañana. Alejandro miró a través del embalse, barcas varadas. Muelles inclinados. Barro expuesto extendiéndose como cicatrices por la orilla. Mañana, dijo, entenderán lo que cuestan décadas de abuso. Entonces espero que estés preparado. El juez del lunes no se doblegará fácilmente. Alejandro no contestó. Su mirada seguía fija en el embalse. Más bajo que nunca. La orilla retirada como una cortina. Revelando todo lo que la comunidad pensaba que podía esconder detrás de su riqueza. Se giró para marcharse pero se detuvo cuando el guardia se acercó corriendo. Alejandro, dijo bajando la voz. Solo para que lo sepas. El teniente está redactando un informe esta noche. Tus grabaciones no son solo pruebas. Son irrefutables. Has expuesto más de lo que crees. Alejandro asintió. Gracias. El guardia se acercó más. Cuídate la espalda. A algunas personas no les gusta perder poder. Alejandro lo vio marcharse. Luego miró de nuevo hacia la línea del agua. El puente había desaparecido. El embalse caía. La comunidad se había fracturado. Y el tribunal del lunes esperaba. Alejandro había enfrentado vistas legales antes, renovaciones de permisos. Revisiones ambientales. Cumplimiento de ingeniería. Pero nada como esto. Nada donde el futuro de toda una comunidad colgara de papeleo que su abuelo firmó 80 años atrás. Laura caminó a su lado a través de las puertas del juzgado. Maletín cerrado bajo el brazo como un arma cargada. Recuerda, dijo en voz baja. Hoy no argumentamos emoción. Argumentamos autoridad. Alejandro asintió. La autoridad es lo único que nunca pensaron que yo tuviera. La sala 2B ya estaba llena.
Miembros de la comunidad llenaban los bancos, susurrando ansiosos. Algunos miraban a Alejandro con odio. Otros simplemente parecían perdidos, atrapados entre lealtad a la Junta y el hecho innegable de que todo lo que les habían contado era mentira. Raúl Mendoza no estaba presente. Estaba en una sala de detención abajo esperando traslado a custodia comarcal. Carmen había sido denegada la libertad bajo fianza y llegaría bajo escolta. Y al frente de la sala estaba el juez Antonio Navarro. Hombre conocido por su postura severa. Mandíbula apretada y cero tolerancia al teatro. Perfecto. Alejandro y Laura tomaron asiento. El juez golpeó el mazo. Caso 2024 a 187. Comunidad de Propietarios Vista Lago contra Alejandro Vargas. Moción para proceder con demolición de emergencia de estructura condenada. Alejandro no se inmutó. El puente que ellos destruyeron era precisamente la estructura que decían que necesitaba demolición. La ironía sabía amarga. El juez Navarro ajustó sus gafas. He revisado los escritos preliminares. Antes de continuar, el abogado de la comunidad expondrá su posición. Un abogado sustituto. Un hombre que Alejandro nunca había visto. Se levantó. Señoría. La comunidad solicita hacer cumplir la medida cautelar existente. La estructura en cuestión es insegura. Se ha colapsado y pone en peligro al público. Además, el señor Vargas ha estado manipulando niveles del embalse para intimidar a los residentes, causando daños significativos a la propiedad. Solicitamos autorización inmediata para asumir control de la presa por seguridad comunitaria. Alejandro casi se rió. ¿Control de la presa? No habían aprendido nada. El juez Navarro se volvió. Defensa. Laura se levantó con una calma que imponía silencio. Señoría. Todo el argumento de la comunidad se basa en premisas falsas. El puente no se colapsó por edad ni fallo estructural. Fue demolido a las 3 de la madrugada por un equipo sin licencia contratado por la presidenta de la comunidad. Jadeos. Navarro levantó una ceja. ¿Tiene pruebas? Las tenemos. Laura pulsó el mando. El proyector se encendió con el metraje que Alejandro había recopilado. 30 segundos después, Navarro levantó una mano. Suficiente. El abogado de la comunidad balbuceó. Señoría. Este metraje puede estar manipulado. Siéntese, ordenó Navarro. Laura continuó. Además, el señor Vargas tiene plena jurisdicción legal sobre las operaciones de la presa según la concesión estatal de control hidráulico emitida en 1952. Esto antecede a la comunidad, al desarrollo y a cualquier ordenanza local bajo la que reclaman autoridad. La comunidad no tiene ni ha tenido nunca reclamación legal sobre la presa, el embalse ni el puente del señor Vargas. Entregó al juez una carpeta sellada. Navarro la abrió y se quedó inmóvil. La sala contuvo la respiración. Alejandro observó los ojos del juez escanear el sello estatal descolorido. Las firmas. El lenguaje legal que declaraba autoridad exclusiva y perpetua. Cuando Navarro llegó a la subsección 7, su mandíbula se tensó de forma que le dijo a Alejandro todo lo que necesitaba saber. El juez cerró la carpeta despacio. Deliberadamente. Letrado, dijo Navarro al abogado de la comunidad. Acérquese. El hombre obedeció. Cara perdiendo color. Navarro levantó la concesión. ¿Estaba usted al tanto de este documento? No. Señoría.
Sus clientes investigaron derechos de agua o jurisdicción estatal antes de solicitar la medida cautelar. Una pausa. No. Señoría. Laura dio un paso adelante. Señoría. La comunidad actuó no por preocupación de seguridad, sino para eliminar una estructura que obstaculizaba sus planes de desarrollo. Falsificaron quejas de seguridad. Presentaron informes fraudulentos. Demolieron propiedad privada ilegalmente. Alguien en la galería gritó. Nos mintieron. Orden en la sala, ladró el juez Navarro. Pero el daño estaba hecho. Una docena de residentes de la comunidad se levantaron enfadados, señalando con el dedo a los pocos miembros restantes de la Junta. El juez Navarro volvió su atención al estrado. Dada esta documentación y las pruebas presentadas, por la presente anulo la orden de demolición de emergencia. Además, considero que el señor Vargas actuó dentro de su autoridad estatal al gestionar los niveles de agua. El abogado de la comunidad se desinfló como una balsa pinchada. Pero Navarro no había terminado. A la luz de la mala conducta demostrada, remito a la comunidad y a su junta a la Fiscalía Autonómica para investigación por fraude, acoso y abuso de autoridad. La sala estalló esta vez en puro caos. Gritos. Incredulidad. Incluso aplausos. Alejandro no celebró. Simplemente exhaló. La tensión abandonando sus hombros por primera vez en semanas. El juez Navarro lo miró directamente. Señor Vargas. Está dentro de sus derechos restaurar los niveles del embalse a su discreción. Y puede reconstruir su puente como estime conveniente. Este tribunal lo reconoce como estructura de acceso protegida. Alejandro asintió. Gracias. Señoría. Pero cuando Navarro se preparaba para levantar la sesión, las puertas de la sala se abrieron de golpe. 2 guardias escoltaron a Carmen dentro. Llevaba grilletes. Su pelo estaba revuelto. Y en el momento en que vio a Alejandro, le lanzó veneno con la mirada. El juez Navarro frunció el ceño. Señora Ruiz. Llega tarde. Señoría, espetó ella. Este hombre ha destruido toda una comunidad. Siéntese, dijo Navarro con tono monótono. No me sentaré. Agentes. La empujaron a una silla. Alejandro sostuvo su mirada con calma firme. Ya no era una amenaza. Era un cuento con moraleja. El juez Navarro pronunció la última frase de la vista. Esta sala queda levantada y la comunidad queda bajo rendición de cuentas. El mazo golpeó. Alejandro salió a la luz del día nítida, sintiendo el cambio inconfundible. La batalla ya no era supervivencia. Era victoria en marcha. Pero Alejandro sabía que el movimiento final no estaba en el tribunal. Estaba en el agua. La mañana después del fallo. Estaba de pie en la plataforma de control de la presa. Manos descansando ligeramente en la rueda de acero. El embalse brillaba varios metros por debajo de su altura normal. Muelles suspendidos torpemente sobre barro. Barcas varadas como reliquias abandonadas. Toda la orilla era un recordatorio de lo que costaba el poder sin control. Laura llegó con una carpeta bajo el brazo. El juez Navarro presentó la orden anoche, dijo. Estás autorizado a restaurar niveles inmediatamente. ¿Y la Junta de la Comunidad? Lo que queda de ella. Ha votado disolverse a la espera de la investigación autonómica. Alejandro asintió. ¿Alguna resistencia? Ninguna. No después de ayer.
Tienen miedo hasta de respirar mal. Soltó un suspiro lento. Bien. Acabemos con esto. Con Laura documentando cada paso. Alejandro agarró la fría rueda de hierro y la giró en el sentido de las agujas del reloj. Los mecanismos profundos cobraron vida con un gemido. Cables tensándose. La enorme compuerta moviéndose en incrementos cuidadosamente controlados. Un rumor bajo vibró a través de la plataforma mientras el embalse empezaba a reclamarse a sí mismo. El agua subió. ¿Lenta y constante? Sanando. Laura comprobó su monitor. Flujo perfecto. 98 horas para restauración completa. Alejandro se permitió la primera sonrisa genuina en semanas. Mi abuelo siempre decía, el embalse sabe cuándo es hora de volver a casa. Para el mediodía. La noticia se había extendido por todo el Valle Oscuro. El agua volvía. La guerra terminaba. Y la comunidad. Por primera vez en años. No seguía a Carmen. Seguía a Alejandro. Al atardecer. Un pequeño grupo subió hasta la presa, Pedro Sánchez. El doctor Martínez. El teniente García. Varias familias que antes evitaban a Alejandro por miedo al castigo de la comunidad. Ahora llegaban con cajas. Neveras. Palabras cálidas. Pedro le dio una palmada en el hombro. Nunca pensé que viviría para ver el día en que esa gente admita que se equivocaron. Uno de los padres le estrechó la mano. No sabíamos qué hacían a puerta cerrada. Deberíamos haber hecho preguntas. Deberíamos haber escuchado. Alejandro asintió. Os mintieron. Sucede. Lo que importa es lo que viene después. El doctor Martínez dio un paso adelante. Lo que viene después es reconstruir confianza y reconstruir el puente. Alejandro tomó un largo aliento. Los restos rotos de la obra de su abuelo aún yacían en la cala. Medio sumergidos. Esperando. Lo haremos, dijo. Y esta vez nadie lo toca sin mi permiso. El teniente García levantó una carpeta pequeña. El alcalde redactó una orden de preservación histórica. Dice aquí, su puente queda protegido a nivel municipal y autonómico. Intentad derribarlo de nuevo y alguien irá a prisión. Unos pocos vitorearon. Alejandro no. El momento era más grande que la celebración. Era restauración. 3 días después. Cuando el embalse se acercaba a su altura completa. Alejandro y Pedro cargaron piedras en la camioneta plana de Alejandro. No piedras cualquiera, piezas del viejo puente que Alejandro había salvado. Limpiado y preparado para volver a colocar. Pedro silbó. Tu abuelo estaría orgulloso. Él esperaba que estuviera preparado, dijo Alejandro. Ahora lo estoy. Trabajaron casi en silencio. Recolocando el borde exterior de la cimentación. Cada piedra encajaba con sorprendente facilidad. Como si el tiempo mismo hubiera estado esperando la corrección. Residentes se agruparon a lo largo de la orilla para mirar en silencio. Respetuosamente. Dando al momento la gravedad que merecía. Niños señalaban desde la orilla mientras el primer arco empezaba a formarse de nuevo. Un chico preguntó a su padre. ¿Por qué lo reconstruyen? El padre contestó. Porque siempre ha pertenecido aquí. Alejandro apretó un cincel. Exacto, murmuró. Para cuando el embalse subió del todo. El nuevo puente estaba medio terminado, sólido. Orgulloso. Imposible de borrar. La semana siguiente.
La recién nombrada Junta de la Comunidad, liderada por el Dr. Martínez, celebró una breve ceremonia en la orilla del embalse. Sin discursos, sin teatro, solo una placa de bronce llevada con reverencia por dos adolescentes. Alejandro leyó la inscripción en silencio. Puente Vargas. Construido 1945. Renacido 2024. Protegido en perpetuidad. No hubo aplausos. Solo un momento silencioso de comprensión. Cuando Alejandro se giró, vio algo inesperado. El antiguo abogado de Raúl. Solo, acercándose con un sobre blanco. Alejandro se tensó. ¿Qué quieres? El abogado extendió el sobre. La Fiscalía Autonómica ha incautado todos los registros financieros de la comunidad. Tienes derecho a indemnización por la demolición, el acoso legal y el sabotaje. Esta es la primera transferencia. Habrá más. Alejandro aceptó el sobre. Pero no lo abrió. El dinero no podía reemplazar lo robado. Pero podía reparar lo que permanecería durante generaciones. Gracias, dijo Alejandro. Te lo ganaste, respondió el abogado. Y por lo que vale. Ojalá mi cliente hubiera sabido contra quién luchaba. Alejandro no respondió. No lo necesitaba. El embalse volvió a su ritmo antiguo. La comunidad, recién humillada, encontró de nuevo su equilibrio. Y Alejandro, por primera vez desde que su abuelo falleció, sintió que la tierra respiraba con él. No contra él. Una mañana tranquila, caminó solo por el camino de la presa, dejando que el amanecer pintara el agua de oro. Una brisa suave llevaba el olor de tierra mojada y pino. Detrás de él, el nuevo puente arqueaba con gracia, captando la luz temprana de forma que parecía más viejo de lo que era. Atemporal. Arraigado. Irrompible. Apoyó una mano en la barandilla. No se gana con rabia, dijo en voz baja, como hablando al agua. Se gana con verdad, papel y paciencia. Y mientras el embalse ondulaba en lenta aceptación, Alejandro susurró la verdad final de toda la batalla. Aquí fuera, el agua recuerda quién llegó primero. Justicia, dignidad y legado restaurados.